Javier va sobre todo a hablar de la parte de sostenibilidad, ¿no? que importa en todo esto. Y yo voy a aprovechar a hacer la cuña publicitaria de cómo la sostenibilidad nos importa a la CEAPA. Hay una comisión específica trabajando sostenibilidad en relación con la movilidad y con todo lo que afecta, ¿no?, a los caminos escolares seguros. Hago entrega de este precioso documento para que lo tengáis y veáis lo que nos importa. Bueno, estoy encantada porque yo conocía a Javier, pero no sabía que era de mi gremio. Yo también soy politóloga. Entonces, él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, experto en cooperación internacional y políticas agroalimentarias, ecologista, activista pro derechos humanos y actualmente director de Justicia Alimentaria, con quien ya sabéis que tenemos un convenio de colaboración con el que, gracias al que estamos haciendo este tipo de actividades y otras a nivel de territorios. Así que encantada de que nos hayáis apoyado en esta iniciativa y de que nos vayas a contar lo que te quedó ahí de ayer, que tenías ganas, ¿eh? Bueno, pues otra vez buenas tardes y otra vez gracias por habernos invitado. Ahora sí se oye. Yo hablo muchísimo, entonces voy a intentar ser breve, que hace calor y además, después de escuchar a Nicolás y a Miguel, pues uno no es muy complicado de estas presentaciones, ¿no? Antes de empezar, un breve. Siguiendo con lo que decía Miguel, que hemos impulsado durante, yo creo que más de 10 años, la Ley de Publicidad Infantil, debería estar ya aprobada, el decreto no está aprobado. Entonces, si no llegara a aprobarse, porque estamos en un momento complicado con la crisis alimentaria y que todo vale, como hay inflación y tal y cual, todo vale para saltarnos las reglas, para saltarnos las agendas, pues igual tendremos que movilizarnos como padres y madres para pedir esa ley, porque si no sale, como no salga ahora, la sensación es que no va a salir, ¿sí? Por tanto, es muy importante contar con una herramienta de ese tipo. Yo empiezo a contaros un poco de cambio climático y alimentación y su relación. Es una presentación extensísima, podríamos hacer aquí unas 20 horas de este tema, toca muchas cosas y yo os haré algunas pinceladas para que veáis un poco la relación, ¿no? Y también con la relación con la actual crisis alimentaria en la que estamos instalados, que como os decía ayer no viene de Ucrania. Ucrania, la guerra acelera este proceso, pero ya venía de antes. Y empezamos por ahí. Antes de empezar, supongo que todo el mundo ya se cree que existe cambio climático, porque igual hay gente que es escéptica todavía a esto del cambio climático. Esto os lo cuento teniendo la premisa de que hay cambio climático, ¿no? Bueno, estamos en ello, obviamente, pero la cosa más importante es que el sistema alimentario, la alimentación actual, se ha convertido en el gran problema de salud pública a nivel mundial, que os han explicado los expertos, y se ha convertido en el gran problema desde el punto de vista de emisiones de CO2 y de cambio climático. Por tanto, el sistema alimentario en las últimas décadas se ha convertido en la gran amenaza para la vida, para la reproducción de la vida. Y esto tiene que ser llamado a transformar. O sea, no podemos continuar. El actual sistema alimentario se basa en esto. Hemos pasado de una alimentación de miles de años, si queréis, basado en base solar, en una energía solar, ¿sí? De lo que las plantas, ¿no?, crecían con el sol, esa era su base energética, los animales, etcétera, a que en los últimos 80 años, podemos decir, hemos pasado a una base totalmente fósil, ¿sí? Es decir, todo lo que comemos o es petróleo, como decía el compañero, o se ha hecho con petróleo o se transporta con petróleo. Actualmente un alimento aquí, para que llegue a nuestro país, recorre una media de 5.000 kilómetros. Por ejemplo, en Cataluña tenemos un dato muy gracioso, que estamos exportando la misma cantidad de pollos que estamos importando. Aquello que decía, los que salen por los que entran. Pero es que es literal. Y este sistema, claro, se basa en un transporte, en una energía densa y barata, como es el petróleo, que ya está bajando, que no es sostenible, no podemos quemar más petróleo y que no hay, por mucho que nos digan, ninguna energía que tenga esa capacidad de sustitución del petróleo. No hay esa densidad, esa capacidad fácil de extracción, no existe. Mirad, esta nuestra agricultura se basa en esto, en petróleo puro. Eso ha sido la curva de los últimos años. Por tanto, ay, perdona, es que siempre, como siempre está aquí, y además soy medio disléxico, estoy apuntando y este que está apuntando, ¿no? Bueno, fundamentalmente aquí lo veis, es decir, tanto en la producción, en la distribución, en los fertilizantes, todo es petróleo.
y esto no puede continuar. ¿Y qué ocurre con este sistema alimentario? Pensar que el cálculo que tiene el IPCC, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, es que en 35 y 40% de todas las emisiones a nivel mundial de CO2 es por el sistema alimentario. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo creamos y transportamos los alimentos? ¿Sí? Este dato os lo pongo aquí, ¿por qué? Porque nuestro sistema alimentario, fundamentalmente, si yo tuviese que decir en qué se basa, ¿cuál es la clau de volta? ¿Cómo se llama? ¿Sí? La pieza clave es el fertilizante químico. Nuestro sistema alimentario se basa fundamentalmente en la utilización de fertilizante químico. Si quitamos el fertilizante químico, no podríamos producir alimentos, no sabríamos ni producir alimentos, no podría haber esas extensiones enormes que veis de maíz o que veis de olivos en hilera o mini olivos, no podría existir porque se basa en fertilizar la tierra químicamente. ¿Y cómo se fertiliza la tierra? Es con una cosa que se inventó pues, en la Primera Guerra Mundial, el proceso Haber-Bosch, que es importante saberlo, unos químicos que como Alemania en la Guerra Mundial no podía tener acceso al salitre de Chile, con el que se hacía las bombas, ¿sí? La dinamita, decidieron crear algo químico que fue los famosos nitrogenados, ¿sí? Y ahí crearon diferentes bombas. Y con eso se dieron cuenta que servía para fertilizar la tierra, ¿sí? Desde entonces se usa esto y en nuestro país más del 80% de los fertilizantes son químicos, son nitrogenados, que se llama. Y en muchos de los cultivos que utilizamos, por ejemplo en el cereal, casi el 40% de los costes es químico, es el fertilizante. Pero claro, el fertilizante se hace fundamentalmente con gas, ¿sí? El gas, que como veis, está subiendo y este año ya ha subido un 100% el precio del fertilizante y ahoga a todos los agricultores. Se utiliza gas, se utiliza petróleo para fertilizante. Si no hay gas, no hay petróleo, no hay fertilizante. O sí, otro tipo de fertilizantes como es estos, los fosfatos, que están fundamentalmente, ahí lo veis, en el Sáhara. Allá ya podéis entender cuáles los intereses que se mueven en torno al Sáhara. Es decir, sin esto no hay alimentación mundial porque el actual modelo alimentario industrial se basa en este uso de fertilizantes que tienen que cambiar y que tienen que desistir. Ahora el cambio climático os lo va a traer a nuestro país, es decir, porque si no, no acabaríamos nunca. Que es cuáles son o cómo funciona nuestra alimentación o nuestro sistema agroalimentario en España. Muchas cosas, os digo, pero los dos ejes fundamentales, la producción y exportación de cerdo y la producción y exportación de verduras y frutas a Europa. Los invernaderos de Almería, de Granada, ahora mismo están creando entre el 25 y 30% de toda la fruta y verdura que se consume en Europa. De Almería salen 1.500 camiones diarios para Europa, con el coste energético, huella, etcétera. ¿Sí? En una de las zonas con más déficit hídrico que existe. Mirad la paradoja, ¿no? Los lugares que menos agua hay, que más se contamina, porque otra cosa que nos he dicho, estos fertilizantes químicos contaminan el agua. Aquello del mal menor os suena, que mata a los animales, eso es por el fertilizante químico. Todo acaba en el agua. Y son nitrogenados, además, que también luego veréis, también generan microplásticos, etcétera, ¿no? Pero esto es para entender cuál es nuestro sistema alimentario, es fundamentalmente de exportación. Y de esa manera nos hemos convertido, mucha gente igual lo sabe, en el tercer país productor del mundo de cerdo. Y exportador, detrás de China y Estados Unidos. ¿Sí? Y esto dice, ¡jo, qué milagro! Y Cataluña, además, somos el número 1, ¿eh? Somos la zona cero de Cataluña y Aragón, la zona cero. Cataluña estamos exportando el 80 y pico % del cerdo y el negocio se basa como una maquila. Nosotros traemos cerdos pequeños, fundamentalmente de Holanda, Francia y Alemania, los engordamos en Cataluña y los exportamos a China. Y aquí nos quedamos los purines, nos quedamos el amoníaco, nos quedamos el cambio climático, nos quedamos los pueblos vaciados, la gente enfadada, los acuíferos, en Cataluña el 80% tienen presencia de nitratos y muchos de ellos no se puede beber agua, pagamos el coste social y lo estamos exportando. Y esto, la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y tiene mucha relación con lo que decía Miguel, ¿por qué es más caro el producto bueno y es más caro el producto ecológico? Y dice, sí. La respuesta está en el final de la cadena. Bueno, la respuesta es antes. ¿Por qué es tan barato la carne de cerdo? Es porque fundamentalmente está subvencionada. En nuestro país, un filete de cerdo tiene una subvención, se calcula que un 55% de su coste.
¿Cómo? A través de la vía de la PAC, de la Política Agraria Común, que es la política más importante de la Unión Europea, 50.000 millones al año que nos hemos gastado. ¿Y a qué ha dedicado la Política Agraria Común los últimos años, los últimos 60 años? ¿A qué se ha dedicado fundamentalmente a subvencionar? ¿El qué? Pues fundamentalmente todos los ingredientes que podéis ver en una pizza. Si queréis pensar en qué me he dedicado, a la judía verde, nada. A la fruta, no, de verdad, menos un 3%. A la fruta, menos. Pero a la carne, todo. Pero al trigo, todo. ¿Sí? Pero al aceite y a las grasas, todo. Pero al azúcar, todo. Pero a la leche, todo. Por tanto, hemos tenido una política agraria que lo que ha sido es subvencionar una serie de productos que ahora vemos que nos están enfermando. Que fundamentalmente se trataba no de que no pasáramos hambre, sino abaratar los componentes propios de la industria alimentaria que utiliza para su alimentación procesada. Esto es el mapa de España de las granjas. Aquello de la España de las granjas, ¿sabéis? Aquel debate que montó el señor Garzón, tiene que ver con este momento. Somos una colonia cárnica avanzando. En Huesca cada año hay 1000 animales diarios. No podemos sostenerlos, no podemos darlos de comer. ¿Y cómo lo damos de comer? Ahora lo vais a ver, es fundamentalmente con pienso. ¿Sí? Lo que ha pasado en España en los últimos años es esto. Estamos cerrando granjas familiares, granjas que estaban conectadas a sistemas alimentarios locales que fijaban población en el campo, por grandes granjas. Incluso yo otro día estaba en Galicia y me contaban cómo están cerrando allí las granjas lácteas y cómo están apareciendo enormes granjas en Murcia, en Valencia, en Albacete, que nunca ha habido. Fundamentalmente porque ahora vais a ver cuál es el truco. El truco se llama soja. ¿Sí? Por tanto, otro elemento clave. Os decía fertilizante y ahora os digo soja. Esto es un poco lo que está pasando en España. Es decir, cada vez menos animales y menos granjas, ¿no? Vale, aquí os pongo este ejemplo de dónde viene entonces el sistema alimentario, de dónde vienen las emisiones y luego quién es el responsable. Y fundamentalmente veis que, vamos a ver, que lo más importantes es la producción cárnica, lo que tiene que ver con el producto, con los piensos, con la fermentación entérica, es aquello de las vacas que eructan y demás, y nuestros invernaderos. Esto es nuestras emisiones de CO2. Aquí hay que recordar que si nosotros no cambiamos esto y no lo reducimos, no llegaremos para nada a los acuerdos de París. En Cataluña tenemos hecho el cálculo de que necesitamos reducir un 21%, o sea que solamente las emisiones de CO2 que vienen del sector porcino suponen el 21% de todas las emisiones en Cataluña. Es decir, cuando pensamos en cambio climático, automáticamente nos vamos a los coches, ¿no? Y dicen, no, vamos al sistema alimentario. Pero nadie nos habla de esto, fijaros bien. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el lobby más importante en este caso que existe, y también en nuestro país, es el lobby alimentario. Y por ahí se entiende que no haya regulaciones de casi nada, porque es el gran lobby. El lobby cárnico en España es la cuarta industria detrás de los automóviles y la energía, y además muy vinculada. Aquí veis un ejemplo, es decir, de dónde viene todo esto es que fundamentalmente de la producción ganadera y del pienso. Y nuestro pienso, para alimentar a los animales, pues una parte viene de aquí, más o menos un 40%, y el resto viene de importación, de países del sur, de países como Bolivia, como Brasil, como Paraguay, como Argentina, lleno de pesticidas, de glifosato, de bisfenoles, vienen para acá y esto es lo que estamos importando para alimentar nuestra cabaña, ¿sí? Por ejemplo, ahí pone un gráfico que teníamos en Cataluña, por ejemplo, nuestro sistema es que casi todo el cereal que tenemos en Cataluña no se usa para alimentación humana, se usa para el pienso y además tenemos que importar un 60%. ¿Sí? Y esto ya está generando un problema. ¿Por qué? Porque detrás del pienso hay grandes monocultivos, grandes dosis de fertilizantes, grandes dosis de uso de petróleo, grandes dosis de transporte. ¿Sí? Pero sin este pienso, si quitamos el pienso, nosotros no podríamos mantener para nada nuestra cabaña ganadera en España. Se nos cae. ¿Sí? Aquí, por lo tanto, veis que es muy importante decir qué pasa no solo con el consumo cárnico, que es muy alto, obviamente porque es muy barato, sino qué pasa con nuestra producción cárnica. Necesitamos reducir al menos de aquí a 2030, y esto lo hemos llevado al Parlamento de Cataluña, al menos un 40% nuestra cabaña porcina. No solo las macrogranjas, sino la cabaña porcina en general. No podemos sostener tantos animales. Entre otras cosas, porque os hagáis una idea, hay un cálculo que tiene la Unión Europea realizado en cuanto a cuáles los impactos que tenemos de deforestación en otros países del sur del consumo propio nuestro. ¿Sí?
Esto es, lo que nosotros consumimos en Cataluña y producimos de carne de porcino está generando un impacto de deforestación en la Amazonía, se calcula de 100.000 hectáreas al año. 100.000 hectáreas al año es como la superficie de toda Cataluña central. Luego veréis. Eso es nuestro impacto, nuestra huella climática que estamos teniendo y de deforestación. Por tanto, vemos que eso no es posible. Otro de los elementos que os contaba son los fertilizantes y pesticidas famosos. Ya veis que hay muchos elementos que empiezan a concomitar, ¿no? Cuando hablamos de salud y medio ambiente, aquello que es bueno para la salud acaba siendo bueno para el medio ambiente y viceversa. Aquello que es malo para la salud acaba siendo malo para el medio ambiente. Pues aquí los fertilizantes y pesticidas pues es uno de los gran que es el 45% de las emisiones de todo el sector agrícola. ¿Sí? Es decir, de cómo plantamos y transformamos los estos es el 45%. Este que pone DN es ese que os contaba que es lo nitrogenado. ¿Sí? Por tanto, nosotros tenemos un gran problema con el fertilizante. Somos el primer país de Europa en uso de fertilizantes. Somos el primer país que nos han llamado la atención 25.000 millones de veces para que bajemos el consumo y no lo hacemos. Fundamentalmente, ¿por qué? Pues porque tenemos una de las grandes multinacionales de fertilizante que se llama Fertiberia, que controla nuestro mercado en España, en Italia, parte de Marruecos, parte de Europa, ¿sí? Que es el gran emisor, 8,3 millones de toneladas, y que, no sé por qué la foto, una de las subdirectivas de este conglomerado de Fertiberia es esta señora, Isabel Tejerina, que, si os acordáis, fue ministra de Agricultura. Esta fue directiva de Fertiberia, pasó al Ministerio de Agricultura, ¿sí? Ahora creo que está de diputada o de partido, y se opuso frontalmente a todas las iniciativas que hayamos llevado de grupos ecologistas a Europa para el control y disminución del cadmio, de uso de metales, etcétera, en los fertilizantes. Todo en contra. ¿Sí? Por tanto, esa es un poco la idea. Es decir, necesitamos reducir el uso de fertilizantes, que hay un poco ya os he contado. Los invernaderos, el problema es mismo. Hemos ido subvencionando y creando una estructura insostenible en Andalucía, en Huelva, donde detrás de todo esto hay grandes explotaciones laborales, ya lo sabéis con las mujeres marroquíes, aquello de la inmigración circular, que vienen, ¿no? Se explotan, ¿no? Les pagamos, porque esto es nuestra manera de insertarnos internacionalmente en el mercado global, a base de producción barata. Y esto como lo logramos fundamentalmente explotando laboralmente a las personas. Pero somos el segundo país del mundo, después de China, en superficie de invernaderos. ¿Sí? Y ahí veis una foto que se puede ver desde el espacio, se puede ver claramente Almería como un mar de plásticos y no es una broma. Por cierto, muchos de ellos con la paradoja de que son ecológicos. Pero no, ya vais a ver, como ha dicho el profesor, ecológicos no puede ser. Será sin pesticidas, pero ecológicos si se va a Alemania o se va a China o a Estados Unidos. Aquí fundamentalmente todo esto es de exportación. Es de exportación. Por tanto, una de las claves para el cambio climático que se ha estudiado tanto en el IPC como en la revista Lancet y diferentes estudios, que tiene que ver también con lo que decía Miguel de la salud, es que una de las claves para cambiar y transformar los sistemas alimentarios es el cambio de dieta. Y justamente coincide con una dieta más saludable, es decir, necesitamos una dieta mucho menos basada en lo cárnico y una dieta, obviamente, recuperando los cultivos propios, los cultivos más basados en leguminosas, los más adaptados, porque además pensar que la dieta se ha globalizado. A nosotros nos han cambiado la dieta. No nos hemos dado cuenta, pero ha sido uno de los grandes momentos de la historia donde nos han cambiado la dieta. Pero es que además se ha globalizado la dieta. Comemos lo mismo en todos los lugares del mundo. Y antes cada región, me atrevería a decir, cada comarca tenía sus variedades, su adaptación, su manera de trabajar, porque tú comías lo que daba la tierra. No estabas pensando en qué podía venir de otro sitio, ¿no? Por tanto, ahora hemos globalizado la dieta, comemos todos productos industriales con todos los desajustes que tenemos y, por tanto, una dieta mucho más basada en vegetal y una dieta más basada en dietas propias es como urgente. ¿Cuánto de urgente? Pues según el IPCC, la cuenca mediterránea será de los lugares del mundo que más va a padecer el cambio climático, que más padeceremos la desertificación. Nosotros tenemos un déficit enorme hídrico con los acuíferos y demás, y como veis aquí tenemos zonas eminentemente peligrosas, que están en la zona más roja, lo que tiene que ver con el cambio climático, y esto necesitamos abordarlo. Si os dais cuenta, cuando hablamos de cambio climático, casi siempre se habla de esto, de sectores, de los consumidores, nos transfieren la responsabilidad,
¿no? Cuando además no puedes comprar. Acaba siendo que los ricos tienen el coche eléctrico, los ricos comen ecológico, joder, y los pobres somos lo peor, ¿no? Contaminamos, además engordamos, hostia, o sea, todo mal, ¿no? Es una transferencia de responsabilidad pública, pero detrás de esto hay grandes empresas, que son las que crean la contaminación. A nivel, por ejemplo, esto es en caso de Alemania, las grandes lácteas pues están contaminando casi todo lo que hace Alemania, ¿no? Pero es que en nuestro país, por ejemplo en Cataluña, tenemos esto, ¿no? Los grupos de cerdo, estos son los responsables. Esto es donde hay que empezar a meter mano. Es decir, no es una cosa etérea, algo abstracto. Sabemos quién está contaminando, sabemos quién está generando cambio climático, quién está generando emisiones y necesitamos cambiar ese modelo. Muy rápido, más impactos. Agua, tierra. Mirad, este es el mapa que cada año somos el país más denunciado de Europa y multado por esto. Esto es las emisiones de amoníaco. Aquí hay dos doctores y ya sabrán el impacto brutal que tiene la respiración de amoníaco en la salud. Esto viene fundamentalmente de las granjas de cerdos y de los que aquí veis en Murcia, de Cataluña y de Aragón. ¿Sí? Cada año nos están multando. Y cada año nos multan porque nos pasamos un 30% de emisiones de amoníaco. Y cada año pagamos y seguimos para adelante. ¿Sí? Tenemos impactos como este, como decía, con el tema hídrico, y más en nuestro país. Es decir, cada vez tenemos una huella hídrica mayor. Aquí lo veis, por ejemplo, el bovino, el cerdo. Pensad que nuestro país fundamentalmente produce cerdo y nosotros estamos utilizando una gran cantidad de agua, quizá la mayor cantidad de agua, fundamentalmente para la producción animal, ¿no? Fundamentalmente para este tipo de que antes os estaba comentando, ¿no? Pero además es que un tema del que no se habla, casi nunca sale, y este es vital, es que para producir alimentos hace falta agua, pero fundamentalmente hace falta tierra. Y la tierra tiene que tener material orgánica, y la materia orgánica es muy pequeña, ya lo sabéis, es muy fina y se destruye fácilmente. Y tenemos un déficit y una pérdida anual de como si dijéramos, de materia orgánica para producir alimentos. ¿Qué pasa? Que cuando tienes fertilizante, te da igual esto, pones fertilizante y adiós la materia orgánica, pero si no tenemos materia orgánica no tendremos alimentos. Y hay muchos países, en este caso de América Latina y de África, que ya hay inmigración climática porque no pueden producir alimentos donde antes se producían, directamente. ¿Sí? Y porque además no se pueden pagar los estos. Pero es que además es muy importante porque el suelo es el gran capturador de carbono. No son ni siquiera los árboles, es el suelo, es la materia orgánica que hay en el suelo. Por tanto, necesitamos recuperar materia orgánica. Y con este modelo industrial alimentario nos lo cargamos. Detrás de un desierto, la siguiente tierra con menos materia orgánica es una tierra fertilizada con nitrógeno. ¿Sí? Ese es el equivalente. Un desierto y detrás estos grandes monocultivos. ¿Qué pasa en la Amazonía? La Amazonía están sembrando para producir soja y una vez que la tierra ya pierde su materia orgánica, pues tenemos que aumentar, ahora vais a ver, la frontera agrícola. Esto es Bolivia. ¿Sí? Esto es la Amazonía. Esto es la frontera, lo que era la Amazonía y lo que es ahora y cómo está avanzando. ¿Os acordáis aquello de los incendios de la Amazonía? Tiene que ver con esto. Cada año se está avanzando la frontera agrícola, porque la materia orgánica de una selva es muy, muy estrecha y necesitamos ir sembrando más. Esto vale fundamentalmente para dar soporte a toda la industria cárnica mundial que se condensa únicamente en 4 países. Y si me apuráis, en 5 empresas. ¿Sí? Está China, está Brasil, está Estados Unidos, está Europa. Y fundamentalmente en Europa, nosotros. Antes os decía Cataluña de que lo que representamos, pues es esto, ¿eh? Donde salen los cerditos, eso es la superficie que deforestamos nosotros. Eso en Cataluña, ¿eh? Luego habría que sumar el resto del Estado, ¿eh? Otros países que hacen, pues empezar ya a, como si dijéramos, propuestas de reducción. Y Países Bajos empezar una propuesta de reducción de su cabaña. ¿Cómo? Con dinero, con presupuesto, incentivando el cierre y la transformación de granjas. Nosotros estamos a años luz de esto. Nosotros presentamos una propuesta en el Parlamento de Cataluña hace como 3 semanas o 4, no me acuerdo, para la reducción del porcino en Cataluña y se votó a favor. Y dijimos, ¡guau, qué bueno esto! Increíble, ¿no? Nos parecía la revolución. Cuando vimos la letra pequeña, que sí, que se reduciría, pero no dijeron ni cuándo ni cómo. Ni por... Sí, no. Tú veías el diagnóstico y lo tenían clarísimo. Esto es insostenible, no se puede. Y hablando con un político, que no os diré el nombre, me decía, mira Javier, hay 2 estrategias. Una es, esto lo planificamos la soberanía alimentaria, planificamos la producción de alimentos, planificamos la reconversión del sistema porcino, y eso tiene un precio político altísimo,
o dejamos que pete, que explote, que se vaya a la mierda, y cuando se vaya a la mierda, pues ya veremos qué hacemos. Y obviamente irá por aquí. ¿Sí? No habrá un plan de... Y no creo, igual sí me equivoco, ¿eh? Acabo con esto un poquito porque, no sé si me quedan unos minutos, porque en lo que antes comentaba el Nicolás con el tema de plásticos, pues deciros que, claro, nuestro sistema, para darle un poco más aquí al tema de plásticos, nosotros comemos plástico, sembramos plástico y el plástico está presente en el sistema alimentario, es decir, somos plastívoros y somos plastidependientes. Nosotros tenemos una investigación que es esta, que hicimos con Amigos de la Tierra, que se llama Plastívoros. Tenéis en la web, tenéis todo esto que os he contado, lo tenéis todo ahí en las diferentes investigaciones. Pero esta investigación se llama Plastívoros, pues lo que habla es de cómo estamos consumiendo plástico cada semana y de qué manera y cómo está insertado el plástico en el sistema alimentario nuestro, ¿no? Y se inserta desde la producción, ahí veis, si vais ahora por los campos os vais a encontrar esto, que son acolchados, para manejar el tema térmico, está lleno de plásticos. Estos, cuando se quitan, se acaban degradando, se acaban convirtiendo en microplásticos, acaban en la tierra, hasta el punto de que, claro, ahí veis como nosotros somos también el gran consumidor de plásticos, no solo invernaderos, sino este tipo de plásticos. Eso acaba en la tierra. El cálculo que hay es que, esto que veis aquí, ¿no? Antes os he dicho que somos el gran uso de plásticos, pero el cálculo que hay es que el microplástico, el plástico que hay en la tierra es 23 veces mayor al que hay en el mar. Por tanto, nos han contado aquello del mar, que se mueren las tortugas, que el plástico, la de plástico, pero lo que no nos dicen es que el plástico está situado en nuestros campos de cultivo. ¿Sí? No solo en la cadena desde la producción que se degrada y demás, sino está en los microplásticos que llegan al océano, están 23 veces más aquí, en la tierra. ¿Sí? Interactuando con nuestro sistema agrario, vía fertilizantes, vía, bueno, ahora vais a ver, vía una cosa que la gente no sabe, ¿qué es esto? Vía agua y lodos de las depuradoras. Las depuradoras que tenemos en las ciudades, cuando pasa el agua se queda un lodo, que es el lodo compactado del residuo. Ese lodo compactado se vende como abono y se reparte por todo el país. Ese lodo compactado está lleno de microplásticos. Hemos intentado que saliera una legislación para parar y para filtrar, porque se puede establecer mecanismos técnicos del filtrado de microplástico, pero como es caro y esto no conviene. Y aquí veis, todos estos microplásticos de las depuradoras acaban siendo repartidos por nuestro suelo agrario. Y esto equivale a que si cada español entrara 72 bolsas de súper, ¿lo veis? Cada año, en el suelo agrario. ¿Sí? Esto es un poco los datos que tenemos, y que sí, estos datos son todos oficiales, no es ninguno inventado, pero para que veáis un poco de dónde viene, pues ahí, ¿dónde van los lodos de la depuradora? A los suelos agrícolas, a los vertederos y tal. El tema del reciclado del plástico es una gran mentira. Hay una parte que se recicla muy pequeña, el resto fundamentalmente va a vertederos, a incineradoras o se tiran por ahí. ¿Sí? Aquello con el reciclado que está promoviendo las grandes empresas del plástico además y los grandes lobbies del plástico, pues no, en realidad no es la gran solución. La solución es la reducción de uso de plástico, ¿sí? Pero nuestro sistema agrario, ya os digo, 1 de cada 4 kilos de plástico que se usan en el mundo vienen del sistema alimentario, 1 de cada 4 envases. Es decir, nuestro sistema alimentario es el gran, como si dijéramos, consumidor de plástico, ¿sí? Y no sabe vivir sin plástico, desde el envase a la producción, a las cajas, a la distribución, al azucarillo, a la cucharita, todo alrededor es plástico. Y con los efectos que tiene esto de que cada semana estamos consumiendo unos 21 gramos al mes de microplásticos, eso se calcula que es una tarjeta de crédito a la semana que estamos consumiendo. ¿Sí? Hay un catedrático en Barcelona que lo tiene esto muy estudiado con los efectos que tiene, ¿no? Vamos rápido. Aquí acabo con esto. Dice, bueno, pues ya está. Detrás de esto la industria ya ha reaccionado, como decía Miguel, ya han pensado y han dicho, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien, vamos a generar, ¿qué quiere la gente? Alimentación ecológica y alimentación sana. ¿Sí? Y entonces han creado unas grandes estrategias de greenwashing, de lavado verde, de decirnos que productos que no son ecológicos son ecológicos, sobre todo incluso productos ecológicos que son insanos, productos procesados que son ecológicos, y van inventando etiquetas y etiquetas y etiquetas para hacernos creer que han cambiado cuando en realidad no han cambiado casi nada. Por tanto, seguimos teniendo un déficit enorme en nuestro país en cuanto a regulación de la publicidad, no solo infantil, sino de alegaciones nutricionales y lo que supone, por ejemplo, sellos como el ecológico.
Existe solo un sello oficial, que es el ecológico, aquel de la hojita. El resto de sellos que vais a ver son creados fundamentalmente por empresas, que se han inventado su sello para hacernos creer que bien, es climáticamente neutro, que hacen bienestar animal, que… mira, había un muy gracioso que nos gustaba mucho, que encontramos que unas fresas de Huelva que ponían, en Doñana, que ponían agua legal. 100% agua legal. Y digo, oye, ¿el resto cómo era? ¿No? Bueno, pues cosas como esta, es decir, son estrategias de greenwashing donde pedimos, y hemos pedido en este caso también el Ministerio de Consumo, una regulación pública del uso de este tipo de etiquetas. ¿Por qué? Porque llevan a la confusión y engañan una vez más a la población. Y para acabar os digo, antes decía Miguel y acabo con lo que decía él, necesitamos una transformación del sistema alimentario, una transformación con políticas públicas que apuesten por sistemas alimentarios locales, que el sistema alimentario internacional ya está dando los síntomas de que no es viable desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Con el tema de Ucrania lo estamos viendo, el tema de la subida de precios. Yo os comentaba que el tema de subida de precios empezó en septiembre. En septiembre ya estaban cerrando granjas en Inglaterra por el precio del fertilizante, que está ligado al gas, que no tendremos gas barato ni energía barata, porque estamos al final de un proceso y porque además estamos en una transición energética. Y necesitamos repensar un sistema alimentario mucho más local, mucho más basado en variedades locales, que pueda fijar población en el campo y mucho más basado en las tesis agroecológicas. Por tanto, habrá que desmontar parte del tinglado de la industria alimentaria. Pero sí también os digo que esto no lo va a hacer la industria alimentaria ni se le va a ocurrir un día a un político si realmente no hay presión en la calle, si no hay presión en las asociaciones y los movimientos organizados, que pidamos y exijamos un cambio de modelo de sistema alimentario a uno que no nos mate, que no nos engorde ni que no produzca cambio climático. Y yo creo que para esto los comedores y la comunidad educativa y la compra pública de alimentos es una de las grandes palancas transformadoras y que está en nuestras manos. Muchas gracias.